Gracias, presidente. Los presupuestos, como decía el senador Procuriza, son una muestra de lo que el gobierno quiere hacer o ha hecho. Y la pregunta que uno se puede hacer es cómo se mide el éxito de un gobierno. Primero se puede medir respecto al gobierno anterior, pero yo creo que una medición muy importante es también respecto al programa de gobierno, o sea, por lo tanto, a lo que se le prometió a los ciudadanos a la hora de competir por el sillón presidencial. Y cuando uno mira este presupuesto y lo compara con esto que es el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, nos encontramos frente al presupuesto del incumplimiento, frente al presupuesto de las promesas de campaña incumplidas, frente al presupuesto del quebrantamiento de la fe pública, y estas no son palabras mías, sino que son palabras de los senadores de la nueva mayoría respecto a los hospitales. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque cuando uno lee solamente un par de ejemplos, en la página 20, el programa de gobierno de la presidenta Bachelet plantea respecto a la gratuidad en la educación superior: avanzaremos, y leo, gradualmente en la gratuidad universal efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6 años durante el próximo periodo de gobierno, o sea, este periodo de gobierno, accederán a la gratuidad al menos los estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando extensamente la clase media. Bueno, uno puede decir que dado la falta de recursos este año solamente estamos llegando al 50% y que no se puede llegar a más allá del 50% en este año. Sin embargo, esto es un engaño, porque no estamos llegando al 50% más vulnerable, estamos llegando solo al 40% de aquellos estudiantes que son parte de ese 50% más vulnerable. ¿Y por qué? Porque no alcanzan los recursos. Y como no alcanzan los recursos, el gobierno ha tenido que restringir aquella cantidad de estudiantes que pueden acceder. ¿Y cómo lo ha hecho? Eligiendo las instituciones. No los estudiantes, las instituciones. Y por lo tanto, hoy día, solo el 20% de la matrícula de la educación superior va a tener acceso a esta política pública, pero sobre todo de una manera profundamente discriminatoria, porque están dejando afuera a aquellos estudiantes que vienen de familias igualmente vulnerables o incluso más vulnerables. Tanto hablamos de la educación técnico-profesional y de lo importante que es prepararnos para tener buenos técnicos, y resulta que estamos dejando a la mayoría de los estudiantes de la educación técnico-profesional fuera. Tanto hablamos de los más pobres y resulta que estamos dejando fuera a la mayoría de los más pobres que no estudian en las instituciones elegidas a dedo, elegidas con pinzas, porque esto es adicionalmente un presupuesto profundamente injusto, porque deja afuera a aquellos que más lo necesitan e ingresan los que están elegidos por haber decidido un par de años antes estudiar en una cierta educación e institución de educación superior. También, señor presidente, es el presupuesto que deja al descubierto la ineficiencia de este gobierno, porque el programa de gobierno de la presidenta Bachelet dijo que iban a construir 4.500 salas cunas. Y es por eso que el año pasado, en la Junji, el presupuesto de inversión era de 220.000 millones de pesos. Y resulta, escuchen bien, que solo se pudieron ejecutar 8.000 millones. 220.000, 8.000. ¿Y eso qué quiere decir? Que de las 800 salas cunas que se suponía se iban a construir durante el año 2015, solo se han logrado construir, escuchen, 200. ¿Y eso qué significa? Que no solamente falta plata, sino que cuando se tiene la plata no se logra invertir. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que este es el presupuesto que, como dice el ministro de Hacienda, sincera. Pero ¿qué es lo que sincera? Que para este año el presupuesto de inversión de la Junji se tuvo que bajar. ¿En cuánto? En 50%, a la mitad. ¿Por qué? Porque la Junji tuvo que reconocer, el Ministerio de Educación tuvo que reconocer que es incapaz de construir las salas cunas que se habían comprometido, que es ineficiente.
Señor presidente, también es el presupuesto del incumplimiento en la salud. Fíjense que cuando uno se va a la página 86 del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, dice: ampliando la red pública de salud, suena bien, y luego sigue: este plan incluye, ojo, la construcción de 20 nuevos hospitales, coma, dejar en construcción otros 20 hospitales, vamos en 40, y avanzar tanto en los estudios técnicos de arquitectura e ingeniería como en la licitación de obras civiles de otros 20, 60. ¿Cuánto tenemos nosotros hoy día? 20. ¿Y 20 qué? Que el ministro dice se van a dejar en construcción. Se van a dejar en construcción. Comprometieron 60 en el programa de gobierno y van a dejar 20 en construcción. Yo creo, señor presidente, que es muy importante clarificar las cosas. Lo que nosotros tenemos acá es un presupuesto que deja claro que el gobierno de la presidenta Bachelet no está cumpliendo ¿con qué? Con lo que le prometió a todos los ciudadanos. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a poder cumplir? Porque no alcanza la plata. ¿Y por qué no alcanza la plata? Porque sucede una cosa que es muy curiosa. La izquierda siempre dice de que el crecimiento económico no importa, de que no es importante, que lo importante es cuán grande es el Estado, de que el Estado vaya en ayuda a los más pobres, que el crecimiento económico no importa. Pero resulta, señores, señor presidente, que el crecimiento económico al final del día sí importa, e importa mucho. Porque cuando no hay crecimiento económico, de 60 hospitales tenemos que bajar a 20 y ni siquiera podemos cubrir los mejores tratamientos para las personas que tienen que tratarse en los hospitales públicos a través del auge. ¿Aumentamos la desigualdad o la disminuimos? Este gobierno está aumentando la desigualdad y la está aumentando porque no le alcanzan los fondos. Y aquí se dice que este es un problema que viene de afuera. No, resulta que el problema del cobre lo recibimos después. Primero, el crecimiento económico se cayó estrepitosamente porque cayó la inversión. ¿Y la inversión por qué cayó? Porque este gobierno inició políticas públicas que iniciaron la incertidumbre. Y la incertidumbre, ¿qué es lo que generó? El freno del crecimiento económico, de aquello que la izquierda siempre dice que no importa. Bueno, señor presidente, sí importa, porque con las... Un minuto, senadora. Con las políticas impulsadas por la propia presidenta Bachelet, la presidenta Bachelet no va a poder cumplir con este legajo que le comprometió a todos los chilenos. He dicho, señor presidente.